Que actualmente se conoce como el paisajismo lingüístico tiene muchas funciones, pero sobre todo una de las funciones importantes es el de estatus. Cuando una lengua se escribe, empieza a tener otro estatus. Entonces, ese poder relativo que da el hecho de escribirlo es lo que nosotros estamos trabajando a partir de este conocido ahora como paisajismo lingüístico. Entonces, usando el marco teórico de la vitalidad etnolingüística, nuestra hipótesis es que la exposición al paisajismo lingüístico por parte de miembros de una comunidad lingüística puede contribuir al proceso de revitalización lingüística y a una adscripción a ella de manera positiva. Entonces, ahí nada más retomo algunas de las ideas sobre planificación lingüística y los trabajos pioneros sobre paisajismo lingüístico que se dieron primero en Bélgica y luego en Quebec, que es justamente en contextos de contacto lingüístico y posterior conflicto lingüístico es cuando se decide a ver qué lengua usar, ¿no? Entonces, el caso de Quebec, que es el más conocido, donde se usa inglés y francés, el inglés empieza a ser impuesto a los hablantes de francés y los franceses detienen eso a través del uso de letreros en su propia lengua. Entonces, ese es un evento que en los años 90 hizo o creó esto que ahora se conoce como paisajismo lingüístico. Entonces, ¿dónde es necesario esto? Ya les decía, en cuestiones de conflicto lingüístico. Y ahora se hace muy necesario ante estos datos que tenemos en la actualidad a través del proyecto UNESCO Lingua Pax, en donde trabajamos de manera voluntaria varios lingüistas. Tenemos el dato de que entre el 50 y el 80% de las lenguas del mundo están en franco riesgo, están en peligro de extinción. Entonces, de esas casi 7.000 lenguas que tenemos, más o menos el 80% está en riesgo. Y si vemos además que la mitad de esas lenguas son habladas únicamente en 8 países, vemos como México es una de las lenguas con mayor diversidad lingüística, pero una de las que menos atención le presta, ¿no? De esas 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas que hay en México, más de 300 están en riesgo. Entonces, sí somos ricos en lenguas, pero no las protegemos, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo hacerle? Si pasamos al caso de la familia lingüística maya, y me voy a ir volando, con perdón de ustedes, en México tenemos esta familia lingüística con 20 agrupaciones lingüísticas, y de las cuales hay 43 variantes lingüísticas, pero de esas 43, más de 30 están en riesgo. Empezando por el Catoc o Motocintlego, que es una de las lenguas mexicanas, ¿no? Las demás, Ixil, Mamteco, Aguacateco, Quicheca, Chiquetechi, son originariamente lenguas guatemaltecas y que sus hablantes fueron traídos a México a través del proceso de repatriación o de migración o de, bueno, como quiera que se le llame, ¿no? Pero por eso están en riesgo, porque son muy pocos hablantes, y una de las políticas lingüísticas que se hizo en México en los años 80, cuando se trae a estos primeros guatemaltecos como refugiados, ¿sí? Fue una política lingüística para acabarlos. El gobierno mexicano dividió a las familias, llevando parte de las familias en Campeche y otra parte a Quintana Roo. Esa es una política lingüística de exterminio, exactamente, yo no quería decir. En el caso de la Mayatán, ¿qué está pasando? Ya habíamos dicho, son 3 estados, 120 municipios, 4.196 localidades, una sola variante que están en los 3 estados, pero vemos desde hace mucho, esto no es nuevo, este debilitamiento lingüístico que está sucediendo a nivel nacional. Si vemos las cifras, que es de donde yo me baso primero, ¿no? ¿Cómo podemos ver que a partir del siglo XIX, en 1895, hay una drástica caída del porcentaje de hablantes, ¿no? Y de ahí se va manteniendo totalmente a la baja. Y eso pasa también con el caso de la lengua maya. Aquí tenemos datos solamente de la lengua maya, como desde 1895 más del 60% hablaba maya, y de ahí ha bajado hasta llegar a más o menos 20 y tantos por ciento, 30% que se ha mantenido en el último decenio. Aquí lo podemos ver de otra manera.
¿no? Como decenio tras decenio, censo tras censo, hay un decrecimiento. Y antes se nos decía que para poder proteger una lengua había que trabajar con los monolingües. Hoy día, lo que nosotros planteamos, los lingüistas que hacemos, ¿cómo funciona esto? Que hacemos, los que hacemos lingüística aplicada, nos hemos dado cuenta que el proteger una lengua desde el monolingüismo no te asegura que perdure. Perduran esos hablantes hasta que mueren, y ahí se muere la lengua. Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado? Es a través del bilingüismo. Hoy día, a través de la globalización, si no mantienes tu lengua al mismo nivel que los otros, vas hacia abajo. Eso es lo que está pasando. Y bueno, ¿dónde hay que trabajar? Estos son los rangos de edad donde nosotros estamos viendo el mayor porcentaje. Estos son datos del 2000 para los 3 estados, ¿no? 4.8 en mujeres y 5% en hombres, 3.4 y 3.5 en el menor rango de edad. A los siguientes, a los, ya se alojó esto. Y teníamos 4.8 que decrece luego a 4.4. 5 decrece a 4.6. Y lo más preocupante es con los niños de 5 a 9, de 3.4 y 3.5, decrece a 2.5 y 2.6. Ya para el 2010 esto no es ni el 2%, ¿no? Y nos dicen, no quieren hablar en maya, prefieren el español en las comunidades del interior del estado. Y eso 30 años atrás ya lo veníamos diciendo, ¿no? Sin embargo, y a pesar de los periodicazos que me dan y que dicen que yo vivo de decir que los mayas están muriendo, también doy propuestas, ¿no? Algunas de las propuestas al problema, tenemos esta tríada. Esta es una propuesta que manejamos desde el proyecto Lingua Pax, esta tríada de documentación. Primero hay que documentar, hay que saber qué está pasando para poder describirlo y luego buscar aplicar esos conocimientos hacia el proceso de revitalización. Eso es lo que nosotros hemos hecho en otros países como Guatemala, lo hemos hecho en África a través de este proyecto, y en México tenemos el proyecto Documentación, Fortalecimiento y Difusión del Mayatán, que es el proyecto que está incubado aquí en el INA, pero que trabaja con múltiples instituciones, y el proyecto Panamericano, o PanMaya, como ahora le llaman, Revitalización, Mantenimiento y Desarrollo Lingüístico y Cultural. Este es un proyecto financiado sobre todo por la UNESCO, Lingua Pax, y trabajado aquí en México y en toda Latinoamérica por CIESAS INA. Bueno, ¿qué hacemos en este proyecto de revitalización? Por un lado, es superar los dilemas de esa tríada, no solamente pasar a hacer propuestas, sino hacer algo, pero con las propias comunidades y los propios hablantes. Y eso nos da un primer momento de nivelación de las relaciones de poder, ver a las lenguas horizontalmente, la maya junto con todas las demás, y de algún modo buscamos el empoderamiento lingüístico. Eso es lo que hemos empezado desde hace 30 años, y a través de esta metodología, una metodología colaborativa. Todos colaboramos y todos somos además autores. Nuestros trabajos son de autorías múltiples. Ahí detrás de Ángel y detrás de Víctor tienen algunos de los ejemplos que hemos hecho para niños, ¿sí? Estas son con autorías múltiples, van los nombres de todos los que participan. Hay un uso preferencial de la lengua indígena, hay una recuperación de epistemologías propias, y eso es un método de revitalización lingüística indirecta, y lo más importante, una producción de materiales multimodales. Producimos materiales en todo lo que se pueda, ¿sí? Y ahí tienen la versión en libros, pero pues es colaborativa, está probando esta cosa. ¿Qué hacemos? Hacemos estas cosas. Trabajamos a través del arte verbal. Bueno, algunos literatos también han dicho que esto no es realmente literatura. Yo prefiero seguirle llamando arte verbal, y trabajamos con la literatura menor, como le han llamado alguna vez, y trabajamos con adivinanzas, con trabalenguas, con sueños. Pero yo trabajo con niños, con estos niños de entre 5 y 9 años. Los libros que tienen ahí atrás son hechos con niños, para niños, y
Trabajamos todos esos para producir ya no códices o amates como en el centro de México. Los niños ahora le llaman los jóvenes, los papeles, ¿no? Y todos estos son materiales que ellos hacen y que recuperamos a través de los talleres, ¿sí? En donde participamos. El director del proyecto a nivel panamericano es José Antonio Flores Farfán, un yucateco que trabaja en náhuatl, y bueno, Fidencio Briceño, que creo que lo conocen. Y bueno, colaboran Flor Canché y Marcelina Chan, que son la base del apoyo para trabajo en la península de Yucatán. Este es el taller Uquinilparal que tuvimos en el Museo Palacio Cantón. Y bueno, hacemos producción de materiales multimodales. Hay una planeación de corpus a revitalizar. ¿Con qué términos vamos a trabajar? Colores, sabores, olores. Ahí están las epistemologías. Se provee estatus a la lengua y a la cultura indígena, ¿no? Trabajamos con esas partes de la lengua que son representativas de la cultura. Se busca superar la reducción a la escritura, ¿sí? Escribimos libros, pero preponderantemente trabajamos con audio y video. Lamentablemente no pude conectarme a una página para que ustedes vieran lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los alcances? Superar todo lo que había antes de reduccionismo, buscar una visibilización, una restitución y un fortalecimiento de este legado que nosotros tenemos, y sobre todo la búsqueda de la revaloración. Principalmente nos ha interesado generar un cambio de actitudes, tanto de los propios mayas como de los no mayas, ¿no? Y creo que no solamente son los no mayas quienes de algún modo, como dicen en el pueblo, ven con malos ojos al maya, ¿no? Hay también mayas que lo hacen, ¿no? Entonces, y también buscamos generar políticas públicas pensadas desde adentro, pensadas desde las comunidades, y obligar al gobierno y a las instituciones al respeto y aplicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Por ahí empezamos. Bueno, ¿qué hemos logrado? Está la traducción del Popol Vuh, que bueno, ya varios de ustedes tienen, las leyendas del Quinto Sol, que por allá salió y ya está agotado, el Quijote, que nunca salió, pero lo tradujimos en Campeche, el Principito, que ese ya está, y está en versión descargable. No ha salido. El Principito ya. No, el Quijote no ha salido. En el campo del patrimonio histórico-cultural hemos traducido las cédulas de información arqueológica de toda la península de Yucatán, también la traducción de la guía turística de varias ciudades de origen colonial, la de Mérida, Valladolid y Campeche, está en maya, alemán, inglés, todas las lenguas que quieran, pero primero va en maya. Esa es la propuesta. En el campo de la salud, me paso directo, aquí están los videos. No pude hacer que estos funcionaran porque no se conectó esto al internet, ¿no? Entonces, pueden descargarlos desde la página de CDI, ahí están los videos, aquí hay otras ligas para verlo. Todo esto ha sido hecho con y para la CDI. Con la UADI hicimos este manual de comunicación para médicos, que también, bueno, esperamos pronto que la UADI libere y lo podamos subir. En el campo de la educación hemos trabajado con lo que ellos llaman los valores, y bueno, lo tradujimos, pero tuvimos que adaptar esto. Y bueno, vean ahí, producido por el gobierno del estado de Campeche y Quintana Roo. Aquí no tuvimos amistad en Yucatán. Entonces está la familia, la amistad, honestidad y respeto, generosidad y tolerancia, trabajo y patriotismo, constancia y confianza. Son los valores que en la primaria, desde la educación básica se enseña, y que nosotros lo pasamos al maya. También hemos colaborado con este proyecto de la Universidad de Boston y Carolina del Norte. Es un video que se llama En el camino de nuestros antepasados, y conjuntamos el pasado glorioso, prehispánico, con cómo viven los mayas actuales, y se llama Ubenilcucho Chíbalo. Y bueno, para no discriminar más, decidimos no poner personas, sino poner títeres. Entonces, es un video con títeres. Y bueno, ahí está uno de los trabajos, los nombres de los traductores. En el campo jurídico, la Ley General de Derechos Lingüísticos, había que empezar con ello. Hay una presentación en versión audio, la declaración
Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los niños, la Constitución Política de México, y bueno, el domingo vamos a presentar la Constitución Estatal, la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya. Están invitados en Uxmal a las 10. Justamente en la península tenemos ahí el camino. Si solamente reescribimos como deben de escribirse los nombres de los municipios, ¿sí? Si de Campeche, que hay 11 municipios, solo 4 no tienen nombre en maya, si reescribimos lo que dice, digo, cómo suena y qué significa Calquiní, Tequelchacán, Tenabo, Campeche, Champotón, Copelchen, Calakmul, etcétera, ahí ya estaríamos contribuyendo a través del paisajismo lingüístico. En el caso de Quintana Roo, solo Cusamil y Tulum, Cozumel y Tulum, tienen nombre en maya. En Yucatán, solo 5 de los 106 municipios no tienen nombre en maya. Es decir, con esto ya estaríamos contribuyendo hacia el paisajismo lingüístico, pero no les interesa. Entonces mejor hacemos esto, la revitalización lingüística a través de pintar las paredes, aunque luego los metan al bote por grafitear. Pero bueno, aquí hay un ejemplo de lo que una vez hicimos detrás del aeropuerto. Entonces, esto lo hicieron los chavos banda, ¿no? Así llamados, mal llamados, el que habla maya sabe un idioma más. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces la importancia de la diversidad es justo lo que yo les decía hace rato. En este mundo globalizado al que hoy asistimos, es más rico y beneficioso hablar más de una lengua, de verdad. Por lo que entonces el camino, la ruta hacia el mantenimiento lingüístico es el plurilingüismo, es al menos el bilingüismo, pero quedarnos con solo la maya sí empieza a empobrecer, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacerlo? La revitalización lingüística nos puede mostrar a la maya en el mismo nivel de competencia que todas las demás. Empezamos haciendo playeras, y desde los grifos hasta otras lenguas. Y bueno, esta playera es histórica, empezó con estos 2, 4, 6, 7 lenguas, acabó con 86 lenguas del mundo. Viajé con esta playera por todos lados y todos me ponían ahí, hablemos maya. Desgraciadamente a mi regreso de Francia se perdió mi maleta. Solo quedó la foto. Entonces bueno, pero así empezamos. Los libritos que tienen ahí, el primero, el azul, está hecho en maya, en español, en francés, en inglés y en otra lengua maya. Entonces, para que vean los niños que su lengua puede servir al igual que otras lenguas del mundo. La revaloración a través de los medios masivos de comunicación es una lucha constante que tenemos, pero esto fue bien importante, ¿no? Cuando decimos que el cambio de actitudes tiene que venir desde los hablantes, en una exposición de fotos de un proyecto que tuve con la Fundación Ford, la Fundación FODA y la Fundación Ford en Choquén, mientras yo hacía mi letrerito en maya para invitar a la gente que saliera a ver las fotos de sus hijos, nos regalaron 100 cámaras y los niños tomaron las fotos que quisieran, luego las expusimos y los niños le escribieron en maya qué querían representar. Fue un proyecto que hicimos con Patti Martín Briceño, con mi no prima oficial. Y mientras yo hacía esto, otro niño ya me puso la invitación en maya e inglés. Ese niño no hablaba nada de español. Entonces, ahí está la revaloración. Primero en maya y luego en inglés, me decía, y lo hizo al revés. Pero ahí está el uso de las dos lenguas, ¿no? Bueno, un proyecto que también surgió de aquí, de esta sección de lingüística y que estuvo retomado por una institución que ustedes ya conocen, el programa o proyecto Huellanone, que debía tener 3 etapas, pero se quedó nada más en Huey, ¿no? Entonces de Hueyes no pasamos y ahí se quedó el proyecto, pero es un proyecto que surge de aquí como parte de la conservación del patrimonio lingüístico. Entonces, ¿qué hemos visto? Que hasta ahora los esfuerzos estatales y sociales de conservación y desarrollo del patrimonio lingüístico adolecen de los mismos defectos de siempre, ¿no? Ver la cuestión como un panorama homogéneo, cuando se debe de ver por regiones, por grupos de edad, ¿no? Y desde ahí proyectar qué hacer, ¿no?
Entonces, las propuestas, y ahí de fondo puse las fotos para que vean los grupos con los que trabajamos más en Quintana Roo y en Campeche, ¿no? Decimos que es necesario y obligatorio un trabajo multidisciplinario e institucional. Las estrategias tienen que estar pensadas y discutidas, elaboradas también desde el maya. Hay que abrir nuevos espacios que fortalezcan la lengua y la cultura mayas, sobre todo los medios masivos de comunicación. Y bueno, hay que represtigiar la lengua y la cultura mayas, y es lo que estamos buscando. Hay que buscar que la educación en lengua maya sea en todos los niveles educativos. Hay que mirar a futuro, pero no olvidar el pasado, pero tampoco colgarnos de la historia, ¿no? Somos mayas de un tiempo y espacio actuales. Ese es otro grupo de niñas con las que trabajo en Tijosuco. Usar la lengua en todos los espacios comunicativos, no avergonzarse de ser maya. La maya es tan importante y útil como cualquier otra lengua del mundo. Este es el resultado que salió de uno de los talleres en el museo. Esta es una foto del museo con uno de los niños leyéndonos la importancia de la lengua maya. Y podemos decir que las lenguas, es con lo que nosotros vamos cerrando, no solo son instrumentos propicios para la comunicación, sino también lo que buscamos es reflejar la concepción del mundo, ¿no? Con este sistema de valores y expresiones culturales que pueden construir identidad. Entonces, las lenguas representan una parte esencial del patrimonio vivo de la humanidad, y si mueren como están sucediendo, entonces perdemos todo eso. Y este lema con el que trabajamos, y que es algo que me enseñó mi abuelo hace muchos años, cuando yo, por algún momento los maestros me dijeron que tenía que hablar español para dejar de ser indio, para educarme, mi abuelo me dijo, más y desde entonces esto lo he llevado conmigo y es lo que he trabajado con mis compañeros de la Academia de la Lengua Maya de Quintana Roo. Y esto es uno de los ejemplos de, ya no funciona, que podemos ver aquí, ¿no?, de paisajismo lingüístico. Empezar a meter la lengua maya en todo lo que vamos mostrando. Y el proyecto colectivo que desde el 89 tenemos en Quintana Roo, que es el Maya Guayac, o Sangre y Sueño Maya, en donde vemos a jóvenes que ahora son triunfadores. Ahí tenemos, por ejemplo, a Príncipe Maya, que es actor, bueno, la Aida Noemí, también actora, la Marcelina, en fin, todos ellos son actores, pero también profesores. Ahora Shmaishkil, se acaba de ganar una beca, se va a Barcelona a hacer el doctorado. Tenemos otros en el proyecto, bueno, el famosísimo Pat Boy, ahí a la izquierda, y el grupo de trabajo en Quintana Roo. Pero ven ahí 3 generaciones. Está nuestra Nohochman, que es la que nos guía. Están las hijas, ¿no? Están los niños, las jóvenes, y el grupo de cantantes, raperos, que apoyan este proyecto desde este proyecto colectivo Sangre y Sueño Maya, o que el Maya Guayac. Y con eso estamos tratando de cambiar el panorama a través de estos paisajes lingüísticos que ustedes pueden ver en el acervo digital Víctor Franco Pelotier. Víctor Franco fue un colega que tuvo este sueño, pero que lamentablemente murió hace algunos años, pero que nosotros hemos revivido. Entonces pueden descargar ahí en www.lenguasindígenas.mx los materiales que están ahí. Todos los materiales que yo hago en el proyecto Revitalización Lingüística son de distribución gratuita, y aunque los periodicazos digan que yo tengo no sé cuántas casas y no sé cuántos coches, pero todo es gratis. Entonces ahí lo pueden descargar, y los que quieran nos pueden invitar y vamos a hacer los talleres infantiles. En los talleres nosotros distribuimos los materiales, es totalmente gratuito, ¿no? Solamente dan la chicharreada y con mucho gusto vamos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, el cambio en el paisaje lingüístico lo estamos intentando también, a veces con simplemente poner estas cosas, ¿no? Es una evidencia de que la lengua maya está presente, y sin albur, pero cada vez que puedo yo meto la lengua donde se pueda, porque eso es lo que muestra que la lengua, que la cultura está viva y que nosotros estamos vivos, y solamente así podemos seguir diciendo Guayanole, Maya On, Cuchare, ni bola de eso.